13 grados. Las sanciones a los preceptos de esta ley, su reglamento, a las concesiones o permisos otorgados y demás disposiciones son las siguientes: amonestación, multa, revocación, suspensión temporal o definitiva de las concesiones, permisos o licencias, clausura temporal o definitiva parcial o total de los lugares que presten este servicio, arresto administrativo, hasta por 36 horas. Reincidencia, se considera reincidencia cuando el infractor incurra más de una vez en un periodo de 2 años a partir de la fecha en que se levantó el acta de su primera infracción. Reglamento de la Ley de Movilidad Sostenible y de Accesibilidad para el Estado de NL. Capítulo 3. Conductores. Artículo 50 grados. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a los concesionarios o permisionarios, los conductores de los vehículos de servicio de transporte, en cualquiera de sus modalidades, en tanto les sea aplicado, adicionalmente a las obligaciones que establece la ley, deberán cumplir con lo siguiente, y todos los conductores del servicio público en cualquiera de sus modalidades deberán contar con su licencia correspondiente. 2. Acatar las disposiciones realizadas por el personal habilitado por el Instituto. 3. Circular con las puertas de su vehículo cerradas. 4. Ceder el paso y respetar los lugares de las personas con discapacidad. V. Usar los lentes de graduación cuando lo tenga indicado por el médico. V. Mostrar y entregar al personal del instituto la licencia especial, o la licencia de CHAFE correspondiente, así como la tarjeta de circulación, recibo de pago y póliza de seguro vigente del vehículo cuando se lo solicite. La autoridad podrá retener, de ser necesario, la documentación referida, fundando y motivando la causa legal de la retención. Contra esta determinación la autoridad procederá el recurso de inconformidad previsto por el artículo 229 de la ley. Para la conducción del vehículo, evitando el uso de gorra, sombrero, playera sin mangas, short y calzado que ponga en riesgo la seguridad al conducir. 8. Ceder siempre el derecho de paso al peatón, así como mostrar consideración y cortesía a los pasajeros. Cualquier indiferencia o expresión despreciativa a esta regla, representa evidencia suficiente para declarar la inhabilitación del conductor para ese tipo de empleo. 17. Mantener la unidad libre de adornos y aditamentos que distraigan, dificulten o impidan la movilidad o visibilidad del conductor y los usuarios, así como evitar leyendas o calcomanías, salvo las autorizadas por el instituto. 18. Contar y portar la licencia vigente de tipo que corresponda a la modalidad que se trate y determine la ley y este reglamento, así como cumplir con los requisitos y documentos necesarios para desempeñar dicha actividad. 19. Tratar con amabilidad y respeto a los usuarios. XX. Portar el gafete de identificación, carné, en un lugar visible. Artículo 51 grados. Los conductores de vehículos del servicio de transporte tienen prohibido lo siguiente: y conducir cuando sus facultades físicas o mentales se encuentran alteradas por el influjo de bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes o medicinas, o cansancio excesivo ocasionado por jornadas continuas a mayores de 8 horas. 2. Llevar entre su cuerpo y los dispositivos de manejo del vehículo, personas, animales u objetos que dificulten la normal conducción del mismo o le reduzcan su campo de visión y libre movimiento. V. Utilizar aparatos que hagan uso de la frecuencia de radio del instituto. V. Efectuar compraventa de productos o servicios en los cruceros y la vía pública en general. 8. Utilizar equipos de sonido de tal forma que su volumen contamine el ambiente. 11. Utilizar audífonos o teléfonos celulares. 13. Transportar animales sueltos en el compartimento para pasajeros, a excepción de perros de asistencia. 15. Conducir con una sola mano al volante. 18. Bajar pasaje en lugar prohibido o en segundo carril. 19. Violentar físico o verbalmente a los pasajeros, así como ejercer cualquier tipo de violencia de género como acoso sexual o actos de discriminación. XX. Fumar dentro de los vehículos, atendiendo aspectos de salud y la comodidad de los pasajeros. XX. Generar violencia física o verbal a los pasajeros, así como cualquier tipo de violencia de género o algún otro acto de discriminación. Citación de los conductores. Artículo 54 grados. Para garantizar que los conductores del servicio público de transporte en sus distintas modalidades cuenten con los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para operar con calidad y seguridad, deberán presentar un examen ante el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León donde se acredite que han adquirido los conocimientos de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento y por el instituto. Artículo 184 grados. La licencia se cancelará por el IMA en los siguientes casos: cuando el titular sea sancionado por conducir un vehículo de transporte público o privado, que requiera este tipo de licencia, en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas. Cuando el titular sea sancionado en 2 ocasiones dentro del término de 1 año con la suspensión de la licencia. Cuando se compruebe que la información o documentos proporcionados para su expedición sea falsa, o apócrifo. Se dará intervención a la autoridad competente. Cuando por motivo de negligencia o de cuidado, el titular cause lesiones que pongan en peligro la seguridad o la vida de los usuarios, peatones o terceros. Por abandono sin causa justificada, del vehículo o de personas en caso de accidente, en el que haya intervenido el vehículo de servicio público o privado que conduce. Por cualquier acto de agresión física o moral durante la operación de algún vehículo de servicio público, en contra de servidores públicos o de los pasajeros, o por disponer de la mercancía que transporta, independientemente de la sanción por dicho delito. Cuando permita el uso ilegal o fraudulento de su licencia y del vehículo a su cargo. Artículo 185 grados. El IMA está facultado para suspender en forma temporal a los operadores el uso de licencia, por un término de 3 a 6 meses, en los siguientes casos, si acumula 3 infracciones a la ley o sus reglamentos en el transcurso de un año. Cuando el titular de la misma reincida en el exceso de los límites de velocidad establecidos. Cuando dolosamente el titular haya causado algún daño, o durante la prestación del servicio cometa algún delito o sea copartícipe en el mismo, cómplice o encubridor. El IMA se podrá negar a levantar la suspensión, hasta que haya comprobado que no subsisten las causas que motivaron la suspensión. 248 grados. Se procederá a la detención del vehículo y la remisión del mismo al lote oficial mediante el servicio de grúa en los casos siguientes: cuando el operador no presente su licencia especial o de CHAFE, según sea el caso. Cuando el vehículo carezca de placas y refrendo vigentes. Cuando las placas, calcomanías o tarjeta de circulación no correspondan al vehículo. Cuando notoriamente el vehículo sea un peligro, para el conductor, peatones y terceros. Cuando se causen daños a terceros, o esté indebidamente estacionado. Por orden judicial, o provoque distracción a los conductores poniendo en riesgo a las personas.
Cuando el operador agreda o insulte al personal del IMA en el ejercicio de sus funciones, cuando el operador se encuentre en estado de ebriedad o haya consumido estupefacientes, drogas o enervantes. Por invasión del carril exclusivo de la modalidad BRT o invasión de bahías que no cuente con su póliza de seguro vigente o dispuesto por la ley. Artículo 255 grados. Cualquier persona física o moral podrá acudir directamente ante el instituto o por medios electrónicos a presentar quejas o denuncias derivadas de la prestación de los diversos servicios del IMA. Se recibirá dichas promociones y les dará el trámite correspondiente. Asimismo, llevará un registro de todas las quejas o denuncias presentadas, las cuales serán tomadas en cuenta al momento de ejercer las funciones de control y vigilancia del vehículo operador. Artículo 259 grados. Contra los actos y resoluciones administrativas, los afectados podrán interponer el recurso de inconformidad ante la propia autoridad que las haya emitido. Artículo 260 grados. El término para interponer el recurso será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en el que se le notifique la resolución recurrida. Objetivo particular. Al finalizar el tema, el participante reafirmará sus conocimientos en educación vial y manejo defensivo, basado en el Reglamento Homologado de Tránsito del Estado de Nuevo León, a fin de llevar a cabo una cultura de prevención de accidentes viales. Monterrey y su área metropolitana están considerados como el área donde proporcionalmente ocurren más accidentes en la República Mexicana. Podríamos dar infinidad de excusas, pero esto no soluciona nada. Lo que se requiere es crear una conciencia de la conducción entre los ciudadanos. Para ello es necesario que tanto conductores como peatones conozcan sus derechos y obligaciones. En el transcurso de este tema, usted hará un recordatorio de sus conocimientos del uso adecuado y correcto de las vías públicas al hacer uso de ellas como peatón, pasajero o conductor de un vehículo de transporte público de pasajeros. Educación vial se define como una serie de medidas y recomendaciones que todo individuo debe conocer al momento de transitar por la vía pública, ya sea como conductor de cualquier tipo de vehículo, automóvil, motociclista, bicicleta, etc., o como peatón. La educación vial es una parte importante de la formación ciudadana ya que fomenta la cultura de respeto hacia la vida propia y de las demás personas. La educación vial está dirigida a todos los usuarios de la vía pública. Señales y dispositivos de tránsito. Conjunto integrado de marcas y señales que indican la geometría de las carreteras y vialidades urbanas, así como sus bifurcaciones, cruces y pasos a nivel, previenen sobre la existencia de algún peligro potencial en el camino y su naturaleza, regulan el tránsito indicando las limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de esas vías públicas, denotan los elementos estructurales que están instalados dentro del derecho de vía y sirven de guía a los usuarios a lo largo de sus itinerarios. Las señales de tránsito se dividen en humanas, gráficas, verticales, gráficas, horizontales, eléctricas, sonoras. Y ademanes corporales que realizan los policías de tránsito, promotores voluntarios de seguridad vial y barra o escolar, trabajadores de vías públicas y guardavías para dirigir y controlar la circulación. Señales gráficas verticales. Las señales gráficas verticales las que se encuentran en lámina o cualquier otro material y se colocan en perfiles o postes, sobre el piso y en las paredes de casas, edificios, puentes o lugares similares. Tienen la finalidad de informar, ordenar, orientar y proteger la circulación de vehículos y personas. Existen tres tipos de señales gráficas que son preventivas, restrictivas, informativas. Gráficas horizontales. Marcas en el pavimento son todas las líneas, símbolos y leyendas marcadas en el pavimento para canalizar o dirigir la circulación de vehículos y peatones. Se utilizan además para delimitar áreas, dividir espacios o complementar indicaciones de otras señales. Foros son dispositivos que por medio de luces de color rojo, amarillo y verde, controlan el tránsito fijando el derecho de paso tanto a vehículos como a peatones en la vialidad. Señales sonoras son los distintos sonidos que emite el oficial de tránsito a través de su silbato, semáforos peatonales, las sirenas de las unidades de los vehículos de emergencia, patrullas, ambulancias, carros de bomberos, etc. Un toque corto alto, dos toques cortos avanzar o seguir adelante, tres o más toques cortos acelerar. Las sirenas que utilizan los vehículos de emergencia autorizados a hacer alto o despejar el camino donde circula el vehículo de emergencia. Los timbres o campanas utilizados en conjunto con luces rojas para anunciar la proximidad o paso de vehículos sobre rieles. Nota: las unidades de emergencia tienen preferencia de paso en circulación, siempre y cuando circulen con torreta encendida y sirena activada. Manejo defensivo. Definición: conducir profesionalmente nuestra unidad, evitando accidentes a pesar de los errores de los demás, de uno mismo y de las condiciones adversas del entorno, camino, clima, iluminación. La mayoría de los peligros son conocidos y se presentan frecuentemente, pero algunos son imprevisibles y se requiere estar siempre alerta. Bases del manejo defensivo: siempre alerta, prevención planeada, adaptación al espacio, adaptación al campo de visión, aparato electrónico u objeto de nuevas tecnologías de la información y comunicación, teléfono celular. Evita utilizarlo mientras conduces, aún en su modalidad de manos libres disminuye el registro visual hasta un 70% e incrementa hasta 4 veces la posibilidad de sufrir un accidente. El manejar cansado disminuye la capacidad de tomar decisiones adecuadas y la habilidad de reaccionar rápidamente en situaciones de alerta. Estas condiciones son comparables a los síntomas que produce el consumo de alcohol. Prevención planeada: identificar los posibles peligros en el momento y lugar de la conducción para aplicar la acción defensiva correcta de acuerdo a la situación que se presente. Hecho de tránsito: accidente, es todo hecho derivado del movimiento de uno o más vehículos, los cuales pueden chocar entre sí o con una persona, movientes u objetos ocasionándose separada o conjuntamente lesiones, pérdida de la vida o daños materiales. ¿Cómo interviene el factor humano en los hechos de tránsito, accidentes? El factor humano puede participar en un accidente vial en 4 formas: conductor, peatón, pasajero, acompañante. La figura del acompañante hace referencia a los familiares del conductor. Es importante revisar que la póliza del seguro cubra su atención en caso de un hecho de tránsito, accidente. Más comunes: alcance ocurre entre dos vehículos que circulan uno delante del otro, en el mismo carril o con la misma trayectoria y el de atrás impacta al de adelante, ya sea que este último vaya en circulación o se detenga normal o repentinamente. Choque lateral ocurre entre dos o más vehículos cuyos conductores circulen en carriles o con trayectorias paralelas, en el mismo sentido chocando los vehículos entre sí, cuando uno de ellos invada parcial o totalmente el carril o trayectoria donde circula el otro. Choque de crucero ocurre entre dos o más vehículos provenientes de arroyos de circulación que convergen o se cruzan, invadiendo un vehículo parcial o totalmente el arroyo de circulación de otro. Estrellamiento ocurre cuando un vehículo en movimiento en cualquier sentido choca con algo que se encuentra provisional o permanentemente estático.
Medidas de prevención ante las vías del ferrocarril. El reglamento de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León y el reglamento de tránsito homologado establecen la obligación para los operadores del transporte público de pasajeros de disminuir su